En la demanda se plantea que se declare inconstitucional la primera disposición complementaria de la Ley 30.407, Ley de Protección y Bienestar Animal, que excluye de dicha protección a las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. A mi juicio, la controversia planteada, que persigue que el tribunal determine si esa norma infringe o no la Constitución, exige, ante todo, analizar si el régimen jurídico creado por la llamada Ley de Protección y Bienestar Animal número 30.407 se adscribe dentro de la corriente de opciones valorativas proclamadas por nuestra Constitución como norma suprema. En este aspecto, y luego de analizar en extenso el contenido de la citada norma, estoy en condiciones de afirmar que el esquema planteado por dicho dispositivo se adscribe plenamente a nuestro modelo constitucional, pues aunque este último no coloca a los animales en la misma posición que los seres humanos, no por ello infravalora la vida animal, desde que hay disposiciones expresas que sí protegen el mundo natural y auspician su protección. Voy a abordar a continuación la relación entre el mundo animal y la protección del medio ambiente y los recursos naturales. En efecto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Y si bien dicha norma parece encontrarse referida en lo esencial a la persona humana, la misma debe necesariamente concordarse con el artículo 66 de la misma norma fundamental, que establece como mandato para todos, incluyendo el Estado y su sociedad, que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. A su vez, el artículo 67 de la Constitución establece que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenido de los recursos naturales, mientras que el artículo 68 auspicia la conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas, señalando expresamente que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. No es, pues, el mundo natural y dentro del mismo el mundo animal una realidad divorciada de las obligaciones imperativas que tiene el Estado, sino parte necesaria de los postulados que se formulan desde el modelo constitucional por el que optamos. Modelo constitucional que debemos ir implementando paulatinamente, a pesar que nos guste o no nos guste. En dicha perspectiva, o es dicha perspectiva la que ha permitido concebir la Ley de Protección y Bienestar Animal, número 30.407, que solo ha sido cuestionada en la disposición impugnada y que ha sido reconocida en cuanto a su constitucionalidad por quienes están a favor y quienes están en contra de este tipo de espectáculos. Repito, es dicha perspectiva la que ha permitido concebir la Ley de Protección y Bienestar Animal número 30.407 y establecer, entre otras cosas, diversos principios en su artículo primero,
los mismos que conviene enfatizar. Principio de protección y bienestar familiar, principio de protección de la biodiversidad, principio de colaboración integral y responsabilidad de la sociedad, principio de armonización con el derecho internacional, principio precautorio. De estos principios solamente voy a mencionar algunos, o voy a describir algunos, siguiendo el texto del artículo 1 de la ley en mención. El Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies animales vertebrados, domésticos o silvestres, y para reconocerlos como animales sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su medio ambiente. Principio de protección de la biodiversidad. El Estado asegura la conservación de las especies de fauna silvestre legalmente protegidas y sus hábitats mediante la aprobación de planes nacionales de conservación, así como la protección de las especies migratorias. Principio de colaboración integral y responsabilidad de la sociedad. Las autoridades competentes de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales y jurídicas propietarios o responsables de los animales colaboran y actúan en forma integrada para garantizar y proponer el bienestar y protección animal. Principio de armonización con el derecho internacional. El Estado establece un marco normativo actualizado a favor del bienestar y la protección de los animales conforme a los acuerdos, tratados, convenios internacionales y demás normas relacionadas. Principio precautorio. El Estado tiene la potestad de realizar acciones y emitir normas inmediatas y eficaces cuando haya indicios de que algún acto pueda infringir dolor, lesión, daño grave o irreversible a cualquier animal, para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya demostrado científicamente que tal sea o que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos. De los principios antes mencionados, que están dentro de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que forma bloque de constitucionalidad con la propia Constitución, conviene tener muy en cuenta el primero de los mismos, pues reconoce un elemento que hasta hace tiempo atrás no se encontraba en el eje de las preocupaciones reconocidas sobre el mundo estrictamente animal. El citado elemento tiene que ver no simplemente con la necesidad de proteger y preservar el mundo animal como algo de particular valor, sino con el reconocimiento expreso e inobjetable de que se trata de seres sintientes, esto es, seres con capacidad de procesar el dolor o sufrimiento. Esta perspectiva se encuentra prácticamente presente en cada uno de los apartados de la Ley de Protección y Bienestar Animal, como lo evidencia no solo el principio antes citado, sino el artículo 3, que al describir el objeto de dicha norma establece textualmente que la presente ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, domésticos o silvestres, mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad causados directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte, así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación, además de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades
transmisibles al ser humano, agregando también como objetivo de la citada norma el promover la participación de las entidades públicas o privadas y de todos los actores sociales involucrados con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Más adelante se volverá a reiterar esta misma visión en el artículo 14, al establecerse de manera mucho más directa un tratamiento de los animales como seres sensibles, enfatizándose que, para fines de la aplicación de la presente ley, se reconoce como animales en condición de seres sensibles a toda especie animal vertebrada, doméstica y silvestre, mantenida en cautiverio. El segundo tema que pretendo abordar en esta oportunidad es la relación entre la protección del mundo animal y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Otro de los aspectos que merece particular relevancia en relación con los valores que la Constitución auspicia respecto de la valoración del mundo animal tiene que ver con el derecho de toda persona a su libre desarrollo, reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la norma constitucional. En efecto, tal y como nuestro colegiado lo ha puesto de relieve en innumerables ocasiones, el derecho al libre desarrollo de la personalidad constituye una cláusula general de libertad que permite al individuo autodeterminarse plenamente con sujeción a sus propias convicciones, haciendo del mismo un ser que decide lo que es viable o inviable a la luz de sus propios parámetros morales. Ciertamente, el libre desarrollo de la personalidad no es tampoco un derecho de alcances ilimitados, sino que se encuentra en ciertos ámbitos y linderos de ejercicio legitimado al punto o en tanto aquellos no se contrapongan con otros bienes jurídicos que el ordenamiento auspicie. En este contexto está claro que aunque el ser humano decide lo que moralmente puede resultarle de conveniencia o no, aquel no puede poner en práctica dicho derecho si no es en relación con el cuadro de atributos y bienes jurídicos que la misma Constitución habilita. De esta forma, y si como ha quedado señalado, la norma fundamental proclama bienes como la protección del medio ambiente y con ella la protección del mundo animal, está claro que nadie puede ni debe interferir en la relación que el ser humano entable con los animales, pues antes bien es dicho ser humano el que ha decidido involucrarse con los mismos y libremente merituar el valor de aquellos a la luz de su condición como especies sintientes. Consecuentemente, el cariño y la empatía que la persona pueda experimentar por el mundo animal no es pues un asunto sin trascendencia, sino que forma parte del cúmulo de libertades que la Constitución reconoce sobre aquella. No puede pretenderse por lo mismo que la vida natural le resulte indiferente al ser humano, desde que ésta le proporciona no solo un escenario de pleno desarrollo y bienestar, sino que le ofrece nuevas experiencias a partir de los elementos emocionales que va construyendo en su cotidiana relación con todo ser vivo. Ciertamente, y como veremos más adelante, no debe descartarse que alguien pueda abogar en pro de un desprecio por el mundo animal sobre pretexto de su libre desarrollo. Sin embargo, dicho escenario de ninguna manera encuentra sustento en las normas constitucionales, como en cambio sí lo encuentra el de proteger la naturaleza y las especies que forman parte de la misma. El libre desarrollo y bienestar es, pues, de esta forma un derecho relacional, en tanto recae sobre toda persona, pero se proyecta sobre el contexto del mundo natural y las especies que lo rodean. Abordo a continuación la relación
entre la protección del mundo animal y el derecho de propiedad. De acuerdo con mi perspectiva, los animales no son sujetos de derecho, pero sí objetos del mismo. Sin embargo, y aún a expensas de que sistemas jurídicos como el nuestro edifiquen su razonamiento en base a la posibilidad de asimilar a muchas de las especies como parte del derecho de propiedad, no se trata en rigor, y hay que decirlo con el mayor de los énfasis, de cualquier clase de propiedad, sino de una de características especiales, por tratarse de especies vivas y a las que se les reconoce una condición de seres sensibles. En tal contexto, debe señalarse que cuando la Constitución proclama en su artículo 70 que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza, también deja en claro que dicho atributo se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley, lo que evidentemente impone no solo merituar la importancia de dicho derecho, sino los necesarios límites que han de corresponderle. Y siendo que uno de los mismos nace de la Ley de Protección Animal, que establece el deber general de protección animal y una serie de deberes específicos dada su especial condición de seres sintientes, está claro que la única lectura que puede nacer de la norma fundamental es una que auspicie un trato preferente en torno de lo que representa toda especie viva. Conviene al respecto puntualizar, por ser de particular relevancia para el caso, que en el artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, referido a los deberes de las personas y el Estado, se deja claramente establecido, entre otras cosas, lo siguiente. Artículo 5.2. Adquisición y tenencia de un animal. La adquisición y tenencia de un animal es responsabilidad de una persona mayor de edad que tenga plena capacidad de ejercicio. Esta debe cumplir las disposiciones que establece la presente ley y las disposiciones complementarias. Artículo 5.3. El propietario encargado o responsable de un animal de compañía debe atender con carácter obligatorio las siguientes necesidades fundamentales. Por ejemplo, ambiente adecuado, alimentación suficiente, protección del dolor, sufrimiento, ansiedad, heridas y enfermedades, atención médico-veterinaria especializada y vacunación de ser necesario. No menos importante es el artículo 7 de la misma norma, que establece lo siguiente: el Estado, a través de los sectores competentes, establece las medidas necesarias para la protección de los animales de compañía, de manera que se les garantice la vida, la salud y vivir en armonía con su ambiente. Igualmente asegura un adecuado y responsable trato y manejo zootécnico de los animales de granja, así como la conservación y el aprovechamiento sensible de la fauna silvestre, de acuerdo con la legislación sobre la materia. Particular interés lo tienen los artículos 16, 17 y 18, pertenecientes al capítulo 5 de la ley, en mención que se refieren a la tenencia, protección y manejo de los animales. No voy a referirme al detalle a cada uno de ellos, pero por ejemplo el artículo 16 hace referencia a los animales de granja, el artículo 17 a los animales silvestres en cautiverio, el 18 a los vertebrados acuáticos en cautiverio, etcétera. Con independencia de los diversos regímenes jurídicos que operan para los animales, de acuerdo a la utilidad que tienen, está claro que el deber de protección resulta transversal a todos ellos y por ende su propiedad o tenencia no se desvincula en lo absoluto de la necesidad que se tiene por proteger su condición de seres sensibles, lo que va de la mano
y, como se dijo anteriormente, en relación con el bien común y las condiciones señaladas por la ley. A continuación, y ya en el tramo final de esta intervención, señalo lo siguiente: la Constitución y la lectura del bloque de constitucionalidad, la inconstitucionalidad directa e indirecta de la norma cuestionada. Como se conoce perfectamente, el derecho constitucional no solo se encuentra contenido en lo que la Constitución reconoce como norma fundamental, sino en las normas o expresiones normativas que integran el llamado bloque de constitucionalidad. Sin que por ahora nos detengamos a realizar un análisis exhaustivo de todas las normas jurídicas o expresiones normativas que integran o conforman el citado bloque, estamos en condiciones de enfatizar que, habida cuenta de la evidente relación que existe entre diversas normas constitucionales y las disposiciones contenidas en la Ley de Protección y Bienestar Animal número 30.407, podemos afirmar que esta última norma forma parte indiscutible del citado bloque y por lo tanto constituye obligatorio parámetro de análisis a los efectos de determinar la constitucionalidad o no de la norma objeto de cuestionamiento. El problema, sin embargo, es que en la medida en la citada norma cuestionada, o en la medida en que la citada norma cuestionada forma parte del contenido de la Ley de Protección y Bienestar Animal, ello presenta algunas particularidades que es necesario resaltar. Es decir, la Ley de Protección y Bienestar Animal forma parte del bloque de constitucionalidad, pero la norma impugnada se presenta como una norma incoherente e incompatible con el todo de la ley, una excepción que desnaturaliza la esencia misma de la ley y por lo tanto que infringe la Constitución, no obstante encontrarse en la Ley de Protección y Bienestar Animal. Pareciera un contrasentido, pareciera una broma, que una ley que pondera tanto y que se detiene tanto en la protección animal, bajo el membrete del elemento de tradición cultural, desnaturalice y contradiga esa norma. La norma impugnada dice textualmente: exceptúese de la presente ley las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente, las que se regulan por ley especial. De la sola lectura de la norma anteriormente señalada, es posible deducir que la misma resulta a todas luces incoherente con el esquema de principios, prescripciones y prohibiciones contenidas en la Ley de Protección y Bienestar Animal, habida cuenta que pretende crear una excepción carente de todo sustento o base razonable. En efecto, lo que la citada norma invoca bajo el membrete de cultura no puede ser pretexto para vaciar de contenido lo que representa el deber de protección animal auspiciado por la misma ley, que les sirve de parámetro y que, como se ha visto, se encuentra adscrito a una serie de normas constitucionales concernientes con la protección del medio ambiente y los recursos naturales, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de propiedad. Aunque la Constitución reconoce un modelo de cultura con amplio espectro y basado en las costumbres, las tradiciones y la historia, de ninguna manera fomenta que a título del mismo se desnaturalicen otros valores constitucionales y bienes jurídicos de relevancia, ni que se tenga una visión pétrea e inamovible de tales tradiciones y culturas, que obviamente, de acuerdo al desarrollo constitucional y de acuerdo a la implementación del modelo de Estado constitucional que postula el Perú, deben ir acomodándose, deben ir adecuándose, deben ir ajustándose. Con independencia que existan personas que hagan suyo un estilo de vida
que obvia estos aspectos, ello de ninguna manera puede servir de argumento para validar una excepción como la propuesta, pues de ser así no tendría ningún sentido haber legislado en favor de los animales, reconociendo su valor y sobre todo su condición de seres sensibles. Las excepciones legales, es bueno resaltarlo, se han hecho para confirmar una regla, no así para desvirtuarla, tanto más cuando no solo existe una ley especial con indiscutibles perspectivas protectoras, sino un esquema constitucional que de manera reforzada les sirve de sustento. Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare la inconstitucionalidad directa e indirecta de la norma cuestionada. Las normas constitucionales que directamente se han vulnerado son los artículos 2, incisos 2, 22, 67 y 70 de la Constitución. Las normas legales que indirectamente y en su condición de parte integrante del bloque de constitucionalidad han sido vulneradas son las contenidas en la propia Ley de Protección y Bienestar Animal, con excepción de la norma objeto de cuestionamiento. El sentido de mi voto es porque se declare la inconstitucionalidad directa e indirecta de la norma cuestionada y por lo tanto se aplique la normativa general y se adecúe esa normativa a las situaciones que vienen generando este conflicto. Termino señalando lo siguiente: en el análisis de constitucionalidad, que es el que corresponde hacer técnicamente un juez constitucional, que es un análisis comparativo entre la Constitución y el bloque de constitucionalidad y la norma impugnada, el juez constitucional debe constreñirse a determinar si en esa relación hay constitucionalidad o no hay constitucionalidad. Con el máximo respeto a mis colegas magistrados y a quienes no están de acuerdo con mi posición, les tengo que decir que desde mi perspectiva la norma impugnada colisiona con la Constitución. Eso es todo, magistrada presidenta.